pasado hablaste de muchas formas. Tu ley quedó grabada en sus memorias. Tus profetas anunciaron al Cordero, y aunque no lo recibieron, aún así creyeron. Jesus. El Padre estableció un pacto nuevo. Aleluya. Su gloria reveló en aquel verbo. Y ahora traspasado has sido el velo. Con tu... Muy buenas noches, amados, y bendiciones. Somos los pastores Sebastián y Ivonne Jurado del Ministerio Yadá Christian Ministries desde la ciudad de Mesa, Arizona, dándole un saludo y un abrazo fraternal a cada uno de los hermanos, amigos, hermanos que nos están viendo por estos medios, esperando que se encuentren bien. En esta noche tenemos nuestro servicio de enseñanza y seguimos con el tema de los valles, el desierto de Sitín en esta noche. Así que, como siempre decimos, busque sus notas, cosas para apuntar para que luego pueda seguir repasando estos estudios. Y le invitamos que si no ha visto las otras partes de esta serie, que los puede ver en nuestra página de YouTube, en nuestra página de internet también, yadacm.org, y lo busca por YadACM en YouTube también. Y ahí puede encontrar todas las otras predicaciones y enseñanzas de este ministerio. Así que le damos gracias a Dios por esta noche y gracias a usted por conectarse con nosotros. Amén, aleluya. Así que me uno a las palabras del pastor. Estamos contentos con lo que Dios va a enseñar en esta noche. Siempre es importante, ¿verdad?, que tengamos esa expectativa de lo que Dios nos quiere hablar, porque a veces, ¿verdad?, estamos cansados, hemos tenido un día largo y a veces, ¿verdad?, el enemigo toma ventaja de eso para que la palabra no penetre en el terreno fértil que sabemos que cada uno de ustedes lo es. Así que pueda quitar toda distracción, todo aquello que pueda impedir que la palabra la puedan recibir en esta noche. Y como siempre también digo, le damos gracias y es un privilegio para nosotros que nos den el que pueda conectarse con el cielo a través de este ministerio Yadá Christian Ministry, que yo sé que el Señor tiene una palabra para cada uno de ustedes. Así que estamos ya casi a punto de terminar esta serie. Wow, ya llevamos 14 enseñanzas con la del día de hoy, y hoy vamos a estar hablando sobre el valle de Sitín y lo que eso representa para nosotros como cristianos. Es tan importante, por lo menos para mi vida, esta serie me ha edificado tanto porque como todo lo del Antiguo Testamento nos revela a Cristo en el Nuevo Testamento, ¿cómo puedo entender muchas cosas ahora que pasaron en el Nuevo Testamento, pero que el fundamento fue en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel? Y qué lindo poder estudiar ese pueblo que fue moldeado, que fue preparado, que fue corregido, ¿verdad?, por la mano del Señor, y que todavía Dios sigue tratando con su pueblo de la misma manera que Dios sigue tratando con nosotros. Así que espero que en esta noche podamos aprender y lo que Dios quiere revelarnos en este día. Así que vamos a pedir al pastor para que ore y vamos a entrar entonces en la palabra. Amén. Gracias, Santo Jesús. Padre, Dios Todopoderoso, Sí, Señor. te damos gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Padre. Amén. Te doy gracias por tus bendiciones de este día, por tu protección, por tu presencia, y porque Santo sabemos, Jesús. Señor, que tú nos guías, tú nos diriges, Padre, y tu voluntad, Padre, es buena con cada uno de nosotros. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas que nos están escuchando también, Señor, pidiendo que tú prepares nuestra mente, Amén. nuestros corazones, que es ese Gracias, terreno Señor. que mencionaba la pastora, para que esta semilla que va a ser sembrada de Sí, fruto Señor, en nosotros, que podamos aprender de los ejemplos que tú nos has dejado a través de tu palabra, para tomar las decisiones correctas de Santo acuerdo a Jesús. tu voluntad, para conocerte más, Señor, para querer agradarte, Señor. Pon en nosotros el deseo, Señor, de agradarte cada día más, Padre Santo, porque cuando obedecemos tu palabra, Señor, hay bendición en nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra, porque nada se trata de nosotros, sino de ti, Señor, de restaurar las almas contigo y de conocerte a ti para agradarte a ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te damos las gracias, la gloria y la honra.
Amén, mi Dios. Amén y amén. Así que, como siempre, ¿verdad? Que nos gusta solamente repasar un poquito de lo que estuvimos enseñando la vez pasada. Y como dijo el pastor, si no pudo ver esa sección, lo invitamos que vaya a nuestra página oficial del internet para que pueda verla y así no se pierda de mucho. Así que la vez pasada estuvimos hablando bajo el tema, ¿verdad? El pueblo era la segunda parte del valle de Moab, donde llegó el pueblo de Israel. Gloria a Jesús, y donde el rey Balac tuvo miedo cuando se enteró de que el pueblo de Israel venía y tenía que atravesar por sus tierras para poder llegar a la tierra prometida. Y entonces este rey Balac, entonces se le ocurrió la idea de buscar a este profeta Balaam para que maldijera el pueblo de Israel, porque él reconocía que esto era una situación espiritual, y como era espiritual, entonces él buscó a este profeta para que maldijera el pueblo de Israel, lo debilitara espiritualmente, y cuando estuvieran debilitados espiritualmente, entonces ellos podían atacarlos y supuestamente vencerlos, pero no le funcionó, porque dice la palabra del Señor que el que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Así que aunque Balaam intentó 3 ocasiones para maldecir el pueblo, lo que salían de sus labios era bendición, porque eso es lo que Dios declara para nuestras vidas, bendición. Entonces vemos que el final de Balaam, vemos que él muere, él trató antes de morir, porque lo que había en su corazón era la avaricia, el dinero, y como Balac le iba a entregar tantas riquezas, entonces él trató de manipular a Dios de diferentes maneras para ver si Dios cambiaba de opinión y él pudiera recibir esa recompensa por maldecir al pueblo, pero eso no se dio. Así que se tuvo supuestamente la idea, según él, iba a ser un gran consejo que le dio entonces al rey Balac, que buscara a estas mujeres hermosas de los moabitas para que estuvieran y fornicaran con los hijos de Israel, y efectivamente, así que los hombres de ahí, del pueblo de Israel, fornicaron con las moabitas, y eso encendió la ira del Señor, causando la muerte, si no me equivoco, de 24,000 personas que murieron a causa de eso. Y vemos que eventualmente cuando el pueblo de Israel fue a atacar a los madianitas, entonces ahí también muere Balaam. Así que eso fue básicamente lo que estuvimos aprendiendo en la semana anterior, de que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Así que nosotros somos bendecidos por Dios. Así que no hay brujo, no hay hechizo, no hay nada que Dios no permita, gloria a Jesús, que pueda tocar nuestras vidas. Amén. Así que en esta noche vamos a continuar entonces. Todavía el pueblo de Israel se encuentra en este territorio de los moabitas, pero ahora están en el lugar que se conoce como Sittim, y entonces en el valle de Sittim, y quiero que entonces vean para que más o menos sepan dónde es que nos encontramos. A ver si lo pueden ver ahí en donde ustedes están viendo este programa, esta predicación. Si pueden ver, ahí se encuentran el grupo de Moab, que ahí es donde estuvo el pueblo. Y entonces en la parte de arriba donde dice los amorreos, que dice Sehón, que fue los 2 reyes, tanto Sehón como Og de Basán, que eran los amorreos que fueron derrotados por los israelitas. Y ahí vemos más arribita, vemos a Sittim, ahí es donde se encuentra el pueblo de Israel, está frente del Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida. Así que este fue el último lugar donde el pueblo de Israel estuvo antes de entrar a la tierra prometida. Así que no sé si lo pueden apreciar ahí en sus pantallas. Así que ahí donde se encuentra en este momento el pueblo de Israel, en el valle de Sittim. Y como dije, ¿verdad? Es el lugar, fue la última parada del pueblo de Israel, ya están a punto de entrar. Y algo característico de este lugar es que solo crecen las acacias. Y eso pues me causó curiosidad, porque todos los nombres en la Biblia, tanto de nombres como de personas como de lugares, tienen un significado para esos tiempos. Así que dice que es el lugar donde solamente hay acacias, y las acacias, ese árbol que dice que es una madera fuerte, que crecen las flores
dice que se utilizaban para fines curativos por su resina y dicen que se utilizaban para cicatrizar heridas. Entonces no es casualidad, como estoy diciendo, ¿verdad?, que el pueblo de Israel esté en este punto antes de tomar la tierra prometida, donde las cicatrices tienen que ser curadas. Porque vemos que el pueblo de Israel trae muchas cosas, ¿verdad?, que es lo que vienen arrastrando, pero antes de entrar a lo nuevo que Dios quiere, ellos tenían que ser sanados. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo mismo para nosotros. Cuando Dios quiere entregarnos algo nuevo, ¿verdad?, pero nosotros todavía tenemos esas heridas y todavía estamos cargando con ese pasado, estamos cargando con todas esas cosas, va a ser bien difícil nosotros poder ser prósperos con eso que Dios nos está dando. Exacto, porque vamos a estar limitados en lo que podemos hacer si no perdonamos, que fue de lo que hablamos también en la vez pasada, de los corazones quebrantados, esas heridas que las personas tienen. Amén. Ajá, sí, así mismo es. Entonces, hay muchas personas que pueden entrar a la tierra prometida, pero están heridos, todavía siguen heridos, entonces no toman a capacidad lo que Dios le está entregando, exactamente como dice el pastor, de que estuvimos hablando sobre los corazones quebrantados. Así que pueden estar ahí en la tierra prometida, pueden estar en ese lugar donde Dios estás en el lugar correcto, pero estás paralizado, no te puedes mover, no puedes avanzar, porque cada vez que te mueves las heridas se abren y empiezan entonces a sangrar otra vez y vuelves otra vez, y eso te impide, aunque estés en el lugar correcto. Gloria a Jesús. Así que esas heridas tenían que cicatrizar. Y vemos que aunque esto era una nueva generación, porque sabemos que Dios había establecido que esa primera generación no entraría a la tierra prometida, vemos esa nueva generación que nació y creció en el desierto, pero aún así escuchó de sus padres las historias y todas las cosas que ellos atravesaron mientras ellos tuvieron los 430 años en cautiverio en Egipto. Gloria a Jesús. Y es lo mismo que porque todavía vemos el problema, ¿verdad?, de la esclavitud, que si Black Lives cuenta, que si la vida del otro cuenta, aunque ellos no vivieron la esclavitud, pero por su historia, entonces son heridas que ellos están cargando de su generación a generación, y eso no los impide avanzar. Y Dios quiere, iglesia, cambiar nuestra historia. Dios quiere hacer algo nuevo con nuestra vida, pero nosotros tenemos que cicatrizar. Estamos entrando en este lugar de Sitín, donde Dios empieza a cicatrizar esas heridas. Y cuando digo cicatrizar, fíjate que no estoy diciendo que las va a borrar. No las va a borrar las heridas. No, porque estas heridas es muestra de la misericordia, claro, y de la victoria que Dios te ha entregado. Es como Cristo. Cristo, cuando se le presentó a los apóstoles después que resucitó, ¿qué fue lo que le enseñó? Le enseñó las heridas, pero ya no estaban sangrando, ¿verdad? Pero eso le recordaba: mira, yo sufrí por ti, yo morí por ti en la cruz del Calvario, mira las heridas. Esta es la prueba, esta es la evidencia de lo que yo hice por ti. Es la misma. Yo tengo unas cicatrices en mis manos que después quizás en un futuro puedo contarlo cuando Dios así le plazca, ¿verdad?, mi testimonio. Y yo tengo mis cicatrices en mis manos, y cuando yo las miro, yo puedo ver la bondad de Dios en mi vida. Pero ya no están sangrando, ya Dios sanó esas heridas, gloria a Jesús. Entonces ahora vemos que cambiamos del libro de Números y entramos en el libro de Deuteronomio. Y como le hemos dicho, estoy enseñando la Biblia de las Américas, pero ustedes pueden utilizar la Biblia que mejor se le haga más factible a ustedes. Así que estamos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Hay 11 días de camino desde Horeb, por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei. Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley, diciendo: El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: Bastante habéis permanecido en este monte. Volveos, partid e id a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos,
en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Amén. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Amén. En este momento ya Moisés tenía 120 años, dice la palabra, y la tierra estaba ahí. Solamente tenían que cruzar y ahí estaba la tierra prometida. Y entonces ya Moisés, ¿verdad?, había guiado a los israelitas fuera del cautiverio en Egipto, y a través en el desierto de Sinaí, de los desiertos que hemos visto, donde ellos recibieron la ley de Dios, los mandamientos. Pero a causa de la renuencia del pueblo de entrar a la tierra de Canaán, tuvieron que estar errantes por 38 años, que ya era un total de 40. Y entonces ahora se encuentran, como dije, en las alturas de Moab, frente de Jericó, en la llanura de el Jordán, mientras que los israelitas se preparaban para penetrar la tierra prometida. Se iban a enfrentar a nuevos peligros, a nuevas tentaciones y a un nuevo liderazgo. Y entonces la Biblia especifica que desde ese momento que Moisés mandó a estos 12 espías a chequear la tierra, ¿verdad?, a inspeccionar la tierra, del monte de Horeb, de ahí hasta Cades Barnea, habían 11 días solamente, 11 días que ellos podían haber entrado a la tierra prometida, pero por su desobediencia, por la falta de fe, por su crítica y por su murmuración, entonces tuvieron 38 años rodeados sin ningún lado, no llegaban a ningún lado. Amén. Entonces por eso es que ahora Moisés le dice, hey, ya llevan mucho tiempo en este monte, ya la tierra está ahí, ya Dios se las entregó, ahora hay que moverse, ahora hay que entrar y ahora hay que tomarla. Como que dijimos, ¿verdad?, que hay promesas que Dios nos entrega a nosotros, pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, esperar a que se cumplan, sino que hay algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que entrar y tomar lo que Dios ha prometido que nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Es como cuando vemos personas que están en esa misma situación por mucho tiempo, en ese mismo problema, en esa misma incertidumbre de qué decisión tomar, todavía se encuentran ahí, y es tiempo, ¿verdad?, de tomar, de poseer, de creerle a Dios, pero a diferencia que no va a ser con espada ni con ejército, sino que va a ser con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Jesús, que es la manera en que nosotros vamos a conquistar nuestras batallas y tomar por fe lo que Dios nos ha entregado. Pero tenemos que movernos, tenemos que no solamente decir, tengo este problema, pero hello, ¿qué estás haciendo? ¿Qué Dios te dijo? Hay que movernos por fe y entrar y tomar lo que Dios nos ha prometido. Gloria a Jesús. Así que continuamos entonces en el mismo capítulo, en el mismo libro, pero en el capítulo número 3. Entonces vemos más adelante que Moisés, que es por segunda vez que le estaba compartiendo el pastor, que se ve intercediendo por él. Siempre hemos visto a Moisés que está intercediendo por el pueblo. Siempre está, porque el pueblo estaba pecando, murmurando, y Dios le decía a Moisés, salte, muévete, porque voy a destruirlos. Y Moisés, no, espérate, déjame orar, calma, ese es tu pueblo, ¿qué van a decir los de alrededor? No, que tú eres un Dios malo, no. Pero Moisés no se veía que él estaba intercediendo por él mismo. Inclusive, cuando salieron las serpientes y mordieron a un montón por el pecado del pueblo de Israel, Moisés no clamó a Dios y decía, ay, pero que no me pica a mí ninguna, que no me muerda a mí ninguna de las serpientes. No se ve eso en Moisés. Pero sin embargo, lo vemos en la primera vez cuando Dios le hace el llamado, que entonces él, ¿verdad?, trata de ponerle ese paro al Señor. No, ¿por qué me vas a escoger a mí? Yo casi no sé hablar, yo soy tartamudo. Pero no se pudo escapar de Dios, porque cuando Dios tiene un llamado y tiene un propósito en nosotros, por más que nosotros tratemos de buscar las excusas, Dios te lo va a resolver todo para que tú no tengas nada con la cual vas a refutar a lo que Dios te está llamando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora Moisés empieza a interceder por él, porque como ustedes recuerdan que Moisés golpeó la roca 2 ocasiones, y ya lo explicamos en los
en los mensajes anteriores lo que significaba ese golpe de dos. Ahí por eso que Dios le dice, porque no creíste, entonces no vas a entrar tampoco a la tierra prometida. Así que ninguno iba a entrar, solamente Josué y Caleb eran los que iban a entrar. Entonces miren lo que dice en el versículo 23 de capítulo 3 de Deuteronomio. Yo también supliqué al Señor en aquel tiempo, diciendo, oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y el Señor me dijo, basta, no me hables más de esto. Fíjate que el Señor, esa relación que Moisés tenía con Dios, ¿verdad? Era una relación tan... Era de padre e hijo. Sí, era verdad, era tremenda esa relación que tenían, que Dios le dijo, ya, no basta. me pidas más dulce. Sí, ya no me pidas más dulce, ya te dije que no ibas a ir, ¿verdad? Ya te dije que no ibas a ir con tus amiguitos al parque. No, dice, no me hables más de este asunto. Ya le dijo, así que vemos a Moisés que sí, él trató, ¿verdad? Y se movió a misericordia a ver si Dios se movía a misericordia y le decía, ok, Moisés, está bien, mira todo lo que tú sufriste con este pueblo, mira, tu paciencia fue desarrollada, todo lo que hiciste, es verdad, déjame, pero no, Dios le dijo, basta, ya no me hables más de este asunto. Y es verdad que aunque Dios le ha prohibido a Moisés entrar a Canaán, Moisés estaba ahora experimentando como una ansiedad que lo que el Señor había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, tiempo atrás, años atrás, estaba a punto de convertirse en realidad. Y hay asuntos, iglesia, que ya Dios le ha puesto un punto final. Dios le puso un punto final, pero nosotros queremos ponerle los puntos suspensivos, como que, ¿verdad? Y esto continuará, ¿verdad? Como a ver si Dios va a hacer algo con ese asunto. No, hay situaciones en nuestra vida que ya Dios dijo, es el punto final, ya no le busques otra cosa. Dios se lo dijo a Samuel, ya deja de estar llorando por Saúl, ya yo me he provisto de otro que va a sustituirlo, ya no lo llores más. Punto, ya no llores más a ese hombre, ya no llores más a esa mujer, ya no llores más porque te quitaron el trabajo o perdiste el trabajo o la casa, ya no llores más. Dios tiene algo nuevo, Dios se ha provisto de algo porque Dios no deja a sus hijos desamparados, dice su palabra, ni su simiente que bendiga pan. Así que si Dios puso un punto final, no tratemos de buscar que le pongan 2 puntos más, los puntos suspensivos. Lo mismo le pasó a Balaam cuando trató de maldecir al pueblo. Dios le había dicho desde el principio, no vayas y no lo vas a maldecir. Amén. Lo mismo también le aconteció a Pablo, al apóstol Pablo, cuando dice en 2 de Corintios 12, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces, dice la palabra, 3 veces las contó, las estaba contando. He rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Es lo mismo, ya no te lo voy a quitar. Estate quieto, ¿verdad? Es lo mismo. Así que cuando Dios ha puesto punto final a una situación en nuestra vida, nosotros tenemos que aceptar esa voluntad de parte del Señor y tenemos que creer que esa voluntad es buena, como lo dice la palabra, es agradable y perfecta para nuestras vidas. No le busquemos las 5 patas al gato. Ya Dios dijo que no, es no. Dios dijo que sí, pues entonces es sí, porque eso abarca para las 2 partes. Entonces lo que no sabía Moisés hasta ese punto era que Dios iba a levantar a un sucesor y que iba a haber un cambio de autoridad. Entonces entramos en capítulo 3, versículo 27. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Pero encarga a Josué, y anímale y fortalécele, porque él pasará a la cabeza de este pueblo, y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Amén. Entonces Dios se estaba
ya tenía a Josué listo para que tomara entonces el rol de Moisés. Y fíjate que aquí en ningún momento tampoco vemos a Moisés celoso ni molesto y decir, ¿y por qué entonces, por qué a Josué, por qué no fue a Caleb? O por qué, ¿verdad? O por qué, ¿verdad? Él me va a sustituir. Yo mismo, porque yo mismo. O yo mismo, ¿verdad? Que eso pasa mucho en los ministerios cuando Dios cambia de autoridad, que entonces la gente como se apropia, se quieren poseer de la gente. Entonces, cuando Dios levanta a una persona más, entonces ni lo apoyan, ni lo ayudan. Al contrario, ¿verdad? Lo critican, si comete algún error, ya empiezan a decir, no, pues yo lo hubiese, bien, que lo pusieron a él, yo no hubiese hecho eso, o lo que sea. Así que, pero si Dios lo puso, téngalo por seguro, iglesia, que Dios lo va a respaldar. Con errores o sin errores, porque Dios no está buscando personas perfectas, Dios está buscando personas obedientes, personas que quieran realmente obedecer al Señor, dispuestas, bendito sea el nombre del Señor. Así que Moisés iba a tener a un sucesor, y qué mejor que Josué. Yo imagino que Moisés, creo, no lo dice la palabra, que tuvo que haber estado contento cuando Dios escogió a Josué. Como dije, Dios siempre tiene una reserva. ¿Por qué? Porque su obra tiene que continuar, porque la obra es de Dios, no es del hombre. La obra es de Dios, así que Dios siempre va a tener una reserva, Dios siempre va a proveer para lo que nosotros necesitamos, y es la palabra que nosotros estamos creyendo que Dios está haciendo también con el ministerio de nosotros, el ministerio de Yadá. Así que el trabajo de Moisés hasta cierto punto ya ha culminado, y ahora le toca al otro a continuar. Yo me imaginaba esta escena porque antes, ¿verdad? Uno de los eventos cuando yo era más joven, corría, estaba en el pista y campo, y una de las competencias que a mí más me gustaba era lo de los 400, el relevo. Y esto me recordaba a mí cuando uno tenía el batón, y entonces uno iba corriendo y entonces se lo estaba entregando entonces al otro, ¿verdad? Así que yo me imaginaba como esta transferencia de autoridad. Te lo estoy entregando entonces a ti, Josué. Yes. Amén. Para esta carrera. Eso es lo que a mí me venía a mi mente. Así que la importancia, ¿verdad?, de dejar ese legado aquí en la tierra a nuestros hijos, a los hijos espirituales, las familias que Dios nos ponga en este ministerio, dejar un legado para que ellos puedan seguir traspasando, ¿verdad? Porque este es un ministerio de trascender, gloria a Jesús. Entonces vemos que, gloria a Jesús, como el mismo Jesús tuvo que partir, Él partió de esta tierra y para poder dejar que se manifestara el Espíritu Santo, como dice en Juan 16:7, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Así que fíjense cómo esta transición que está pasando aquí con Moisés, porque si ustedes ven, Moisés cuando lo comparan es la comparación de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces ahora vemos aquí cómo hay esa transferencia de autoridad, ¿verdad? Jesús se va al Padre y entonces envía al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Entonces, lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Que procuremos que cuando el Señor nos llama a su presencia, que hayamos terminado su obra, que hayamos cumplido con el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Porque no estamos aquí por casualidad, estamos aquí para cumplir algo de parte del Señor. Y que, como decía un predicador, que Jesús murió vacío, porque Él entregó todo, que nosotros también podamos hacer lo mismo, entregar todo lo que el Señor ha depositado dentro de nosotros. Así que podamos nosotros pensar qué yo le estoy dejando a mis generaciones, qué yo le estoy dejando a mis hijos. ¿Cuál es el legado que yo le puedo dejar a mis hijos? Que cuando yo no esté, ellos digan, no, esto fue lo que mi padre, mi madre nos dejó a nosotros como legado. ¿Qué es lo que nosotros estamos dejando a nuestras generaciones? Es una manera de nosotros meditar y perfeccionar. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Un matrimonio disfuncional? La falta de perdón, ¿verdad? Que no hay reconciliación entre las familias. Eso es lo que se está dejando a los hijos. Por eso era que había el problema con Edom, que no quiso dejar al pueblo de Israel, porque Edom viene de Saúl, que fue cuando Saúl entregó su primogenitura. O sea, que todo eso viene de familia.
Entonces hay familias que están enojados y no saben ni por qué están enojados, simplemente porque un tío estaba enojado con otro tío, pues yo tengo que seguir enojado con mis primos o lo que sea porque viene de mis tíos. Así que, ¿qué le estamos dejando a nuestras generaciones? ¿Cuál es el legado? ¿Cómo quieren que las personas, verdad, hablen de ti? Porque lo vamos a ver más adelante, de la manera en que Dios habló de Moisés cuando Moisés muere, que es una cosa increíble, las palabras que Dios pronuncia para su siervo Moisés. ¿Qué es lo que quieren cómo la gente quiere que te recuerden? Como el peleonero. Yo recuerdo en un funeral que fui, que esta persona, tenía varias mujeres, inclusive ahí en ese funeral habían 3 mujeres que él tenía, 3, la esposa y 2 más. Y la que estaba llorando que se quería morir no era la esposa, era una de las que él tenía. Y entonces yo recuerdo cuando una de las personas dijo, ay sí, porque él era tan mujeriego, y lo decían como con esa, como que wow, qué cosa tan grande estaba haciendo esa persona. Así que, ¿cómo quieren que te recuerden, verdad? Al pastor yo sé que quizá dirán con el pastor de los abrazos, ¿verdad? Que quieren que siempre lo estén abrazando. Pero ¿cómo quieren que te recuerden? Amén. Así que Josué fue escogido por Dios. Y como dije, lo que Dios escoge, Él va a respaldarlo. Siempre y cuando la persona siga en obediencia. Porque la obediencia es clave para el respaldo de Dios. Entonces continuamos en el capítulo 4 del 1 al 2. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. Amén. Entonces, pues ya saben, ¿verdad? Que Moisés ya sabe que ya le queda poco tiempo, que ya sabe que va a morir. Entonces Moisés toma este tiempo para otra vez recordarle al pueblo de Israel la bondad que Dios ha tenido para con ellos, y que ellos, ¿verdad?, no se desvíen ni a diestra ni a siniestra, sino que se mantengan ahí en la palabra. Por eso él dice que no van ni a añadir nada a la palabra ni van a quitar nada a la palabra. Así que Moisés se da cuenta que la mayor tentación de los israelitas en la tierra prometida va a ser olvidar a Dios. Él lo sabe, inclusive en uno de los versículos él lo dice, que él sabe que en cuanto él se muera, ellos se van a corromper, van a empezar a hacer lo que ellos quieran. Y entonces, por entregarse a los ídolos cananeos, porque acuérdense que a donde va a entrar el pueblo de Israel, todo está lleno de idolatría. Entonces, la obediencia, que eso es lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo, lo va a equipar para que tengan vida, las bendiciones, la salud, la prosperidad. Pero cuando venga la desobediencia, entonces va a equivaler, ¿verdad?, la maldición, la enfermedad y la pobreza. Entonces continuamos en este capítulo, del capítulo 5 al capítulo 30 de Deuteronomio. Entonces ustedes lo pueden leer poco a poco, porque no puedo entrar en cada uno de los detalles, pero ahí Moisés continúa con los discursos, y cada vez que le habla al pueblo de Israel, siempre le está recordando lo mismo: obedezcan, no se apartan, sigan los mandamientos del Señor. Inclusive le vuelve a recordar los 10 mandamientos de la ley, y inclusive le dice el mandamiento supremo que dice en Deuteronomio 10, si no me equivoco, que dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es constantemente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, acuérdense que ellos tenían el tabernáculo. Ellos tenían el tabernáculo, ¿verdad? Entonces ahí ellos estaban alrededor del tabernáculo. Pero ahora, cuando ellos entren a la tierra prometida, ellos van a estar lejos. Ellos van a estar cada uno con sus posesiones, van a estar en diferentes lugares. Ahora ellos van a estar más difícil, ¿verdad? Y por eso es que Moisés decía que no se vayan a apartar, porque todas las cosas que van a estar viendo de estas tentaciones van a ser fuertes para ellos, para que ellos se mantengan.
Gloria a Jesús. Entonces también en esos capítulos Dios establece las fiestas solemnes de Jehová, que voy a ver si puedo también traer unos estudios sobre las 7 fiestas de Jehová, las leyes ceremoniales, entre otros mandamientos que Dios establece a través de Moisés para que el pueblo sea exitoso y prosperado en esa tierra. Dios no solamente lo lanzó así, sino que le dijo, mira, si tú sigues esto y esto, pues te va a ir bien. Es lo mismo. ¿Qué nos ha dejado Dios ahora a nosotros? La palabra, ¿verdad? Si nosotros si la aplicamos, si a aplicamos, nuestra vida, ¿verdad? van a salir las cosas Las bien. cosas van, pero si no sí. las aplicamos, Él nos dice siempre, ¿verdad?, los dos lados. Uno lo tiene que entender, siempre digo, las dos caras de la moneda. Así es. Entonces Dios nos dejó el libro maravilloso donde está ahí. Como yo le decía a mi hijo hoy, yo decía, wow, yo solamente con la Biblia, leyendo la misma palabra, me respondía a todas las preguntas que yo tenía mientras yo hacía este estudio en este día. Y tiene la respuesta para todas las situaciones en la vida, para cualquier cosa, tú puedes aplicar algo de la palabra. Amén, así es. Así que Dios no nos dejó desprovisto, así que no podemos, por eso dice que nadie tiene excusas. Nadie tiene excusa de no acercarse del Señor. Nadie tiene excusa de que si mueres sin Cristo, vaya al infierno, porque Cristo te ha dado la salvación. Lo que pasa es que tú tienes que tomarla y poseerla. Amén, Bendito sea el nombre del Señor. Así que, y sabemos, ¿verdad?, que esa tierra prometida no solamente es un lugar físico, sino que es algo más espiritual que aplica para nosotros para este tiempo. Entonces, una de las cosas que también destaca en esos capítulos, especialmente en el capítulo 28, donde también Moisés destaca las bendiciones y las maldiciones de no obedecer a Jehová. Así que ustedes también pueden leerlo. Muchos de ustedes la han conocido, será cabeza y no cola, siempre tendrás abundancia, pero si lo leen, hay más maldiciones que bendiciones. Así que es interesante, no las puse aquí, pero solamente quería mencionárselo, que también hay Moisés, de hecho, establece 2 montes, uno para la bendición y otro monte para la maldición. Entonces él escoge a 6 tribus del pueblo de Israel para que digan para que digan las bendiciones, y otros para que pronuncien las maldiciones. Así tan serio era esto, es una cuestión de vida o muerte, como lo es para este tiempo. Es una cuestión de vida o muerte. Si no tenemos a Cristo en nuestra vida, pues entonces lo que te espera no va a ser nada bueno. Dios lo que quiere es que tú escojas la vida. Dice, ahí es cuando Moisés le da este desafío y dice, o es puesto delante la vida y la muerte, la bendición, la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Así que la decisión es nuestra. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando tenía a Jesús? ¿Verdad? Tenían que haber 2, porque así era el sacrificio. Eso más adelante lo puedo explicar. Por eso era importante que estaba Barrabás y estuviera Jesús, porque había un cordero que había que ser soltado, que llevaba el pecado. Entonces, por eso que hizo el pueblo, ¿a quién escogió? A Barrabás. ¿Qué escogió? La muerte. No escogió a Jesús, que es la vida, porque la Biblia dice yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Amén. Entonces ellos no escogieron la vida, ellos escogieron la muerte. Así que la condición indispensable para mantener nuestra relación con Dios, como hemos dicho, es la obediencia y esa lealtad. Como dice en Deuteronomio 10, de 2 al 13. Léelo, nene. ¿Qué pide Jehová? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Amén. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo su corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Amén. Eso es lo que pide Jehová de nosotros. Que le temamos, ¿verdad? Que tengamos reverencia. Que andemos en sus caminos, que lo amemos y que le sirvamos a Jehová con todo nuestro corazón, no con pena, ni por obligación, ni por no, por de todo corazón, con toda nuestra alma, y que guardemos los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Amén. Así que aunque algunos puedan pensar que esto solo fue para el pueblo de Israel,
como cristianos, iglesia, debemos de reconocer que el libro de Deuteronomio es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, como cualquier otro libro de la Biblia, también aplica para el pueblo de Dios, para nosotros. Gloria a Jesús. Entonces, en las bendiciones y las maldiciones descritas que mencionan en ese capítulo 28 del libro de Deuteronomio, también hay una revelación profunda de la bondad y de la justicia de Dios. Y ahí se ve la personalidad y la grandeza de Dios, quien en su gloria y eterna trascendencia muestra una senda al hombre para que éste pueda tener comunión con él. Así que fíjese que ¿verdad? Ese camino empezamos a recorrerlo desde el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo. Entonces vemos en el capítulo 31, ya pasamos al capítulo 31, donde es el cambio de autoridad. Lo que Dios le dijo a Moisés, ahora Dios lo hace público. Versículo 31, en adelante. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir, y el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho. Amén. Y el Señor hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra cuando Él los destruyó. Y los entregará el Señor delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a los mandamientos que os he ordenado. Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Sí. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Amén, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Son las mismas palabras que nos sigue declarando nosotros, ¿verdad? Que no temas, no te acobardes, sé valiente, sé esforzado, gloria a Jesús, porque lo que te espera, lo que nos espera va a requerir de todo eso, ¿verdad? Va a requerir de eso. Entonces, en el versículo 34. Y subió Moisés capítulo 24, perdón. Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor, esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que Dios trae a Josué delante del pueblo. Le dicen, este va a ser el sucesor de Moisés. Le dicen, ¿verdad?, que eso fue el escogido de parte del Señor. Y vemos entonces aquí cuando ya Moisés, ya Dios determinó su tiempo aquí en la tierra. Y una cosa interesante, ¿verdad?, que dice que aunque él tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Así que la fuerza de Moisés estaba ahí, y sí lo vemos más adelante, porque cuando Josué entra con Caleb y Caleb va a tomar la tierra prometida, Caleb tenía 83 años. Y en esa edad de 83 años, él lo dijo a sí mismo, estoy tan fuerte cuando tenía 40 años, cuando fui a ver la tierra prometida. Dame esa tierra que yo los voy a conquistar. Así que imagínense, ahora mismo vemos una persona de 85 años
de 80, es más, de 40, y hay algunos que ya le duele todo el cuerpo, ¿verdad? Que ya Sí, pero a mí no me miran, yo no estoy así. Pero Moisés, es que todas estas cosas son tan importantes porque Dios lo resalta. Ya no estaba ciego, ¿verdad? Con los viejitos que ya casi no pueden Que no ver. pueden ver, que no pueden caminar. No, él estaba fuerte. Él estaba fuerte. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios lo que lo hacía él, lo sostenía definitivamente. Entonces, algo que estaba compartiendo con el pastor ahorita era cuando Dios le dice, te he permitido verla con tus ojos, pero no pasará a ella. Entonces nosotros, ¿verdad? Se nos ha enseñado y se nos ha dicho, no, pues Moisés no entró a la tierra prometida. Y es verdad, él no entró a la tierra prometida, pero él poseyó la tierra prometida, porque en la frase hebrea que dice, te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella, lo que alude es la adquisición legal de una propiedad por quien la observaba. Así que Moisés tomó posesión de la tierra prometida y no era necesario, ¿verdad? Él primero la vio, la visión, él la tuvo. Yo imagino que cuando él miró, él vio todo lo que la promesa de Dios antes de poseerla. Así eso es lo que Dios hace con nosotros, que Dios nos muestra como le mostró a Abraham. Le dijo a Abraham, mira todas las estrellas que hay. Él le dijo, mira todas las estrellas que hay, así van a ser tu descendencia. Y todavía Abraham no tenía ni un hijo. Uh-huh. Ni un hijo. Así como vemos como Dios primero nos da esa visión antes de nosotros entrar a la posesión. Y Moisés, aunque no entró físicamente, pero él la poseyó antes de que el pueblo de Israel entrara. Así que por eso Dios le permitió verla con sus ojos, y eso lo podemos ver en Génesis 13, 14, 15, cuando Abraham le dice a su sobrino Lot, ¿qué lugar, cuando se iban a separar, por qué lugar es el que quieres? Entonces él dijo, no, pues aquel, cuando miró allá la tierra de Sodoma y Gomorra, dice, no, pues aquella es la que quiero. Pues aquella es la que vas a tener. Entonces él miró y tomó. Gloria a Jesús. Por eso la importancia de ver, de que tengamos visión como iglesia para poder tomar lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios lo llevó a la cumbre Pisga, que dicen que es el lugar más alto para que él pudiera ver todo lo que yo imagino la emoción de Moisés al ver a un Dios que cumple lo que él dice, a un Dios que cumple sus promesas. Y si Dios lo cumplió con Moisés, ¿por qué no lo va a cumplir conmigo? ¿Por qué no lo va a cumplir contigo? Si Dios lo prometió, Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Míralo con los ojos espirituales. Ahora nosotros vemos a través de la fe. Nosotros no vemos por la vista, tomamos a través de la fe, que eso es lo que cambia, ¿verdad? En el nuevo pacto. Amén. Ahora nosotros entramos por fe. Gloria a Jesús. Entonces, en ese mismo capítulo, ¿dónde estaba? En el capítulo 34, estamos entonces en ese versículo 9, dice: Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Amén. Entonces dice que Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría. Y eso fue porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que vemos, ¿verdad?, que la imposición de las manos, de imponer las manos, es algo bíblico para poder recibir la impartición del Espíritu Santo. Como dice en Romanos 1:1, porque el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, decía: porque anhelo verlos para impartirlos algún don espiritual a fin de que sean confirmados. También Hechos 19:5, cuando dice, cuando Pablo también le dijo a este grupo, ¿por qué ya recibiste el bautismo de Juan el Bautista? Y él decía, no, el bautismo del Espíritu Santo. Y él decía, no, ¿qué bautismo es ese? El único que conocemos es el bautismo de Juan. Y dice, entonces dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les puso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que vemos aquí como algo que inició con Moisés
cuando le pone las manos a José para que reciba el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios y cómo lo vemos manifestado en el Nuevo Testamento. Gloria a Jesús. Entonces, al final, Dios, ¿verdad? En lo de la lápida de Moisés, el epitafio, esa palabra así media rara, pero el epitafio, lo que ponen, ¿verdad? de las personas, de manifiesto el íntimo conocimiento que Dios tenía de Moisés. Y dice en el versículo 10 de ese capítulo 34. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra. Y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Ok, hasta ahí sí, porque lo repetí aquí, disculpa. Ok, entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo la forma en que fue despedido Moisés, como dice que, ¿verdad?, no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, un intercesor como Moisés. Gloria a Jesús. De la misma manera, cuando vemos a Juan el Bautista, que el Señor mismo también se refiere de él, que no hay otro como Juan el Bautista. Gloria a Jesús. Así que bonito, ¿verdad?, que Dios, como Dios se refiere a un siervo, ¿verdad?, cuando terminó su carrera. Es como cuando dice, cuando te hicieron, rompieron el molde. Y eso es lo que Dios está diciendo, sí, que no se puede reproducir, que eran personas especiales. Por eso dice eso de Moisés y dice algo parecido de Juan el Bautista. No era que uno era mejor que otro, Amén. Es que no hay ninguno como ellos. Ellos ejercieron su rol en ese momento especial de una manera especial. Amén, aleluya. Así que qué bonito, ¿verdad?, de la manera en que Dios se pueda referir de nosotros. Y era el amigo, dice que hablaba cara a cara con Dios, era amigo. Bueno, ustedes vieron cómo él lo enfrentaba y le decía, no, este es tu pueblo, no me lo tires a mí, no me tires la bolita, este es tu problema, tú tienes que resolverlo. Así que es la relación hermosa que Moisés tenía con Dios y es la relación que Dios quiere tener con el hombre, pero a causa del pecado sabemos que esa relación se interrumpió, pero gloria a Dios porque Cristo vino para restaurar la relación entre el hombre y Dios. Entonces entramos al libro de Josué en estos minutitos que nos quedan para dar la introducción. Entonces entramos en Josué capítulo 1 en adelante. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Entonces ahora vemos que Josué empieza a escuchar la voz de Dios. Ahora Dios empieza a hablar con Josué, ¿verdad? Que antes Josué se tenía que quedar y mientras que a Moisés iba allá al monte y hablaba con Dios, ahora como hubo un cambio de autoridad, entonces ahora Dios comienza a hablar con Josué. Ahora Josué empieza a tener, ¿verdad?, esas directrices directamente de parte del Señor. Y le dice, levántate y cruza este Jordán, porque acuérdense que estaban en Sitín, ¿verdad? Y entonces ya lo que faltaban era cruzar para tomar la tierra prometida. Entonces el Señor en esos versículos más adelante vemos que en 4 ocasiones reafirma una vez más las mismas palabras que Moisés le estaba diciendo a Josué, que le decía, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando, ¿verdad? Como dice Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y definitivamente esa fue la palabra que Dios a mí me dio cuando yo, la confirmación para dejar a mi país, Puerto Rico, y venir aquí a los Estados Unidos, dejar todo lo que tenía allá. Esta fue la palabra que Dios me dio. Esfuérzate, no temas, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y yo he visto al Señor que ha estado conmigo en todos los días aquí en este tiempo que hemos estado aquí en Arizona. Así que, como le dije anteriormente, todos los nombres en la Biblia son importantes y ahora aquí ellos están en el Jordán. Esto yo lo he enseñado anteriormente, pero para beneficio de aquellos que no lo escucharon,
El nombre en hebreo de Jordán es Yardén y proviene de la raíz YRD, que significa descender, humillarse. Así que este río, este Jordán, desembocaba en el Mar Muerto y de ahí no tenía salida. Entonces, por eso es que vemos que, hablando de Cristo, que dice la palabra que Él echó nuestros pecados en lo profundo del mar y de ahí no se acuerda más. Así que no hay salida. Solamente nosotros somos los que recordamos, ¿verdad?, nuestro pasado, pero Dios no se acuerda de lo que ya tú hiciste. Amén. Entonces, el pueblo de Israel tenía que dejar, porque el Jordán significa el orgullo. Entonces, de la misma manera que Sittim, al inicio, cuando empezamos esta enseñanza que tiene que ver con cicatrizar las heridas, entonces ahora el pueblo, para entrar a la tierra prometida, entonces tiene que dejar el orgullo. Tiene que dejar el orgullo, porque entonces, aunque sea el pueblo escogido por Dios, entonces, pero que no se crean, ¿verdad?, la última Coca-Cola en el desierto, que a veces, porque somos hijos de Dios, a veces queremos sentirnos como que somos superior a otra persona que todavía no ha recibido a Cristo como su único y exclusivo Salvador, y eso nos indica a mí, me indica que no he pasado por el Jordán, que necesito pasar por el Jordán para que ese orgullo muera. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el pueblo tenía que cruzar el Jordán. Fíjese cómo es Dios, cómo todo Dios lo tiene tan preparado. Tiene que cruzar el Jordán antes de llegar a la tierra prometida. Y es por eso que algunos no poseen, porque están con ese orgullo. Y Dios le quiere dar más, pero es que no te puede dar más, porque con ese orgullo no vamos para ningún lado. Como si la salvación proveniera por nuestros méritos y se les olvida que no es por nada de lo que nosotros podamos hacer, sino por la gracia de Jesús. Amén. Y cualquier bendición y cualquier cosa que nosotros tenemos es por Dios, no es por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué la gente no se recibe a Cristo? Muchos de ellos. Porque piensan que son independientes de Dios. Y porque que todo lo por el pueden mismo hacer Dios. orgullo, ¿verdad? Que no, yo no necesito a nadie, yo estoy bien así. Y eso es una persona que es orgullosa. Amén. Entonces el pueblo tenía que cicatrizar, tenía que sanar, y entre eso tenía que pasar el Jordán. Bendito sea el nombre del Señor, porque acuérdense que ellos están viendo todo lo que Dios ha hecho con ellos, ¿verdad? Cómo Dios los ha defendido, cómo Dios ha estado con ellos, cómo Dios ha provisto para ellos, y que ellos digan, no, pues ya nosotros somos, no, porque dice la palabra que el altivo Dios lo mira de lejos, pero sin embargo el quebrantado de corazón, Él está cercano, dice la palabra del Señor. Y por eso vemos a un Juan el Bautista en el Nuevo Testamento que llevó su ministerio aquí en el Jordán. Gloria a Jesús. Y por eso Él supo decir, es necesario que Él crezca, refiriéndose a Cristo, para que yo mengüe. Amén. Eso está en Juan 3:30. Cuando el Jordán le estaba recordando a Juan el Bautista que el importante aquí era Cristo y no era Él. Así que vemos cómo el Jordán, donde el pueblo tenía que pasar, más adelante la historia, los testimonios que pasaron en ese río porque tenían que pasar y ser limpiados por el orgullo. Entonces, Juan el Bautista bautizó a muchos allí, pero el principal que bautizó, ¿a quién fue? A Jesús. Nuestro A Señor. Jesús. Jesús fue, ¿verdad? Para cumplir la ley. Jesús fue, y por eso es que ahí Él fue humillado, pero Dios lo exaltó. Por eso es que cuando fue bautizado, dice que salió una voz que decía, he aquí. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Amén. Y dice, a él escuchar, dice, en ti me he complacido. Entonces el Señor Dios está hablando de una forma futura, porque Dios nos ve ya completo, ya Dios vio a Cristo ya crucificado en la cruz y ya sentado a la diestra del Padre. Por eso es que la Biblia nos dice, iglesia, que juntamente hemos sido sentados en lugares celestiales. Bendito sea el nombre del Señor, que ya nosotros hemos resucitado con Cristo, porque así es de la manera en que Dios nos ve a nosotros. Gloria a Jesús. Así que vemos a el mismo Jesús que Él fue bautizado en esas aguas, aunque Él no tenía orgullo, porque vemos que el mismo Jesús, cuando le decían, Él mismo dijo, ¿por qué me llamas bueno? No, el único bueno aquí es mi Padre. Hasta Él mismo, Jesús, no quiso
no quiso tomar ninguna gloria, aunque él era 100% Dios. Amén. Vemos aquí a Pablo que antes de iniciar su ministerio, él tuvo que pasar por su Jordán. Gloria a Jesús. Su nombre fue cambiado de Saulo, que era el grande, por pequeño, porque él no podía ejercer el ministerio que Dios le tenía a él con el orgullo. Él pasó por ese Jordán. El ejemplo de Naamán, el general del ejército que tenía lepra. De la misma manera, el profeta Eliseo lo mandó a lavar 7 veces ahí, en ese Jordán, y él no quería. No, porque ese Jordán dicen que no era era un río que no estaba limpio, tampoco. Pero el problema de Naamán era la lepra. El problema, de la lepra era el orgullo de Naamán. Y entonces, como el profeta sabía, ahí lo mandó. Ahí Dios nos manda cuando nosotros estamos en ese orgullo y que nos creemos lo último. Y a veces porque tenemos muchas cosas, mira, Dios te las quita. Y Dios remueve para que te estés dando cuenta que se te está subiendo, ¿verdad? Y Dios entonces lo que quiere es que nosotros caminemos en humildad y, en esa humildad, gloria a Jesús. Entonces, otra característica del Jordán, y ya voy a terminar, es que era progresivo el aumento de salinidad conforme avanza el curso hacia el mar muerto. Se dice que cuando va penetrando el río a uno de los lagos que dice aquí que es Kinneret, dice que la salinidad, la sal, dice que es 325,000 más, que sé que es un 25% más salino que los océanos. Por eso es que el mar muerto, la gente flota por toda la sal que hay ahí. Entonces el río Jordán desembocaba, como dije al principio, en el mar muerto. Entonces, ¿qué importancia es esto? Bueno, porque la sal en la ley mosaica, cuando se ofrecía a Jehová sobre el altar, la pieza tenía que salarse, no para su sabor, no como nosotros ahora que salamos la carne para que sepa rica, no, sino porque la sal representaba que la ofrenda estaba libre de corrupción o deterioro. Así que por eso era importante también que el pueblo tenía que pasar por el río del Jordán para que estuviera libre de corrupción, que estuviera libre de orgullo y que antes de entrar estaba libre de esas cicatrices, esas heridas. Porque imagínate con una cicatriz abierta. Que le eche sal. Como dice, échate sal ahí, échate sal en la herida. ¿Cómo arde? Yo creo que yo lo he probado. ¿Tú lo has probado? ¿Tú te has echado sal en alguna herida? No. Gracias a Dios nunca me ha dado por eso. Sí, pero yo he intentado eso y sí. No he sido tan curioso. Y sí, arde la sal, arde. Así que ahí vemos ahora que Josué le toca el turno de ver a Dios manifestarse a través de él, a través de su ministerio, porque él lo vio con el Mar Rojo. Cuando el mar fue abierto, él fue uno de los que caminó en seco. Pero Moisés era el líder. Ahora le corresponde a Moisés ver el milagro de cruzar el Jordán. Porque aunque era un río, pero dice la palabra que en el tiempo de la siega, ese río se desbordaba. Así que cuando usted ve, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo en nuestro país, cuando un río se desborda, es bien peligroso, las corrientes es bien peligroso. Muchas personas se han ahogado por esas corrientes de río, esos golpes de aguas que bajan de momento. Y así que pueden verse ese río enorme. Y estamos hablando de miles y miles de personas con miles de ganados, de nenes pequeños, o sea, un montón de gente que va a cruzar por ahí. Así que era peligroso cruzar cuando el río estaba desbordado. Así que vemos entonces que, déjame ver cuánto me queda para ver si tengo que parar. Sí, voy a tener que dejarlo para el próximo miércoles. Pero entonces vemos aquí que ahora el Señor le dice a Josué, van a tener que cruzar el Jordán. Entonces ahora Josué, como dije anteriormente, va a tener en el capítulo 3, versículo 7 de Josué dice, y el Señor dijo a Josué,
hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso es bien importante, iglesia, porque el ministerio debe ir acompañado de milagros y de prodigios. Jesús oraba y se manifestaba lo que él oraba. Y nosotros como ministerio, de la misma manera, no solamente, ¿verdad?, hablar el mensaje, sino con la manifestación del poder del Espíritu Santo, porque de esa manera es que se comprueba que el reino de Dios está establecido en ese ministerio, cuando están los milagros y cuando están los prodigios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que antes de ellos cruzar el Jordán, había unas especificaciones que el pueblo tenía que cumplir. Así que hasta ahí los voy a dejar para entonces el próximo miércoles que podamos ver esas especificaciones y lo que aplicaría para nuestra vida espiritual. Así que en esta noche, hoy Dios nos llama, ¿verdad? Nos enseña que la obra del Señor tiene que continuar, que nosotros dejemos un legado, que nosotros estamos dejando, cómo estamos preparando a los que están a nuestro alrededor, gloria a Jesús, porque tenemos que cumplir, ¿verdad?, ese propósito que Dios ha establecido con nosotros, y que nosotros, gloria a Jesús, podamos ver, como le dijo a Josué, que nos esforcemos y que seamos valientes, que no nos quedemos estancados ahí, sino que tomemos lo que Dios nos ha entregado. Pero tenemos que cicatrizar nuestras heridas y tenemos que ser sanados antes de tomar lo nuevo que Dios tiene para con nosotros, dejar el pasado, el enojo, todas esas cosas que hacen que esa herida se abra. Hay que dejarla en el nombre de Cristo Jesús y entonces poder pasar por ese Jordán, que si hay algún orgullo o alguna altivez en nuestra vida, que nosotros, ¿verdad?, podamos ponerlo en los pies del Señor y que el Señor transforme nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Así que esa es la enseñanza de esta noche, gloria a Jesús. Así que el próximo miércoles, entonces ya creo que va a ser la última enseñanza de esta serie tremenda. Del desierto. Del desierto. Y sí, no se puede añadir nada. Yo creo que está claro lo que el Señor nos está hablando esta noche. Y como dijo la pastora, ¿verdad?, tenemos que tener muy claro, todo consciente de lo que le estamos enseñando a nuestros hijos y de dejar un legado, que le estamos dejando, que le estamos enseñando, y no ponernos celosos o envidiosos, ¿verdad?, dentro del ministerio. Cuando Dios levanta a otra persona. Como amén. padres espirituales, ¿verdad? Nosotros invertimos en las personas que Dios pone en nuestro cargo y nunca, ¿verdad?, que Dios nos libre de que estemos celosos, envidiosos de que se levanten. No, nuestro deseo es de que se levanten, que tengan una relación cercana con Dios, y no solo eso, igual que nuestros hijos, que nos superen. Amén. Que Dios permita que sea así, porque se trata del reino de Dios y se trata de las personas que nos rodean, que estén bien. Amén. Amén, aleluya. Así que vamos a cerrar esta noche con una oración de agradecimiento al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos enseñas con los ejemplos que tú nos dejas, Señor, a través de la Biblia. Te pedimos que podamos ser como esos siervos tuyos, como Moisés, como Josué, Amén. Padre, que te sirvieron, que fueron obedientes a tu palabra, a tu voluntad, Señor, y que estemos disponibles, Padre, para responder al llamado cuando tú nos lo haces, Amén. Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, te damos la gloria Gloria a tu porque nombre. sabemos que igual que hiciste con el pueblo de Moisés, tú nos cuidas, tú nos provees Amén. el maná, tú nos provees la columna de nube, la columna de fuego, Señor. Toda la provisión, todo lo que necesitamos proviene de ti, Señor. Gracias, te damos gracias porque tú nos cuidas y nos amas, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos Santo Jesús. en esta hora de este servicio, pero no de tu presencia, pidiendo que tu presencia, tu amor, tu paz, tu gozo esté con cada uno de mis hermanos y hermanas, Aleluya. Señor. En el nombre de Jesús, que tengan buen descanso Alabado esta noche Dios. Gracias, para Padre. levantarse mañana nuevamente, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor, Amén. y darte toda la gloria y la gracia, Jesús. Señor, por otro nuevo día. En el nombre de Amén. Jesús. Gracias, Amén. Jesús. Amén. Así que nuevamente gracias, hermanos, por estar con nosotros esta noche. Y como dice la pastora, les recordamos que tenemos nuestro servicio de oración el viernes y también nuestro servicio de gloria el domingo a las 10:30. Así Gloria a que Jesús. no se los pierda y que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Que descansen. Buenas noches.